En una tarde otoñal, la casa de Emily Harrison, ubicada en una tranquila colonia residencial de los suburbios de Chicago, estaba envuelta en una paz absoluta. Ella se encontraba sentada junto a la gran ventana de la sala, observando a su hija de 8 años, Sofía, mientras jugaba en el jardín. La risa alegre de Sofía flotaba en el aire, llevada por la suave brisa de otoño. La niña, con su cabello rubio trenzado en 2 coletas, recogía hojas caídas y las lanzaba al aire, jugando felizmente por su cuenta. Emily pensó que tal vez hoy podría regresar a casa más temprano. Al escuchar la voz de su esposo Michael desde la entrada, Emily volteó. Él tenía su propia empresa de informática y casi siempre llegaba tarde, pero ese día había vuelto mientras aún quedaba sol, algo poco común en él. Bienvenido a casa. Debes estar cansado, le dijo Emily, levantándose con una sonrisa para recibirlo. Michael le devolvió la sonrisa con ternura y le dio un beso suave en la frente. Para Emily, esos momentos sencillos eran los más valiosos. A 10 años de casados, su relación seguía siendo tan cálida y llena de cariño como en sus primeros días. «Papá», gritó Sofía, corriendo desde el jardín con las manitas llenas de hojas de colores. Michael la levantó en brazos y la alzó con alegría. «Mira, recolecté todas estas hojas hermosas», exclamó la niña. «Qué bonito, Sofía, parecen del arco iris», le dijo Michael, mirando cada hoja en las manos pequeñas de su hija y elogiándolas con cuidado. A pesar de su apretada agenda, él siempre hacía tiempo para Sofía. Emily se sintió verdaderamente feliz al presenciar ese tierno momento entre padre e hija. Mientras preparaba la cena, su celular comenzó a sonar. Era un número desconocido. Emily dudó un momento, pero terminó contestando. «Hola». En cuanto escuchó la voz al otro lado, las manos de Emily comenzaron a temblar. Era su madre, Margaret Williams, con quien no había tenido contacto en 10 años. Margaret, de 62 años, siempre se había opuesto con firmeza al matrimonio de Emily, y desde entonces no se habían vuelto a hablar. «Mamá, ¿por qué llamas así, de repente?» «Emily, escúchame. Estoy enferma», dijo Margaret con voz temblorosa, muy distinta a su tono autoritario de siempre. Sonaba débil, frágil. Emily se quedó en shock, escuchando las palabras de su madre mientras trataba de procesarlo todo. «El doctor me dijo, tienes una enfermedad del corazón y problemas en los pulmones, no te queda mucho tiempo. También dijo, vivir sola es peligroso, deberías recuperarte con tu familia». Emily se quedó sin palabras. Por más deteriorada que estuviera su relación con ella, su madre seguía siendo su madre. Una punzada de culpa le nació en el pecho, profunda. Hace 10 años, su mamá se había opuesto rotundamente a su matrimonio. Nunca estuvo conforme con la carrera de Michael ni con su situación económica, y le repetía una y otra vez, «Seguro hay alguien mejor para ti». Cansada de su actitud controladora y de tanta intromisión, Emily decidió alejarse al casarse. «Por favor, hija», suplicó Margaret con voz débil, «no tengo a nadie más. Eres mi hija, ¿no?». Emily nunca había escuchado a su madre tan frágil, tan desesperada. Apretó el celular con fuerza, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Después de colgar, le explicó la situación a Michael. Él escuchó todo en silencio, y al final, le dijo con tranquilidad, «Entiendo cómo te sientes, pero sigues siendo tu familia. Dejemos atrás el pasado y ayudémosla». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas al ver la bondad y comprensión en su esposo. Le apretó la mano con suavidad y asintió con la cabeza. «Tienes razón. Tal vez este tiempo con su abuela también sea valioso para Sofía». Esa noche, mientras los 3 cenaban juntos en la mesa del comedor, Emily le habló a su hija sobre su abuela. «La abuela está enferma, y va a venir a vivir con nosotros por un tiempo». «¿Mi abuela?», preguntó Sofía con los ojos brillando de emoción. Para ella, que nunca la había conocido, aquello sonaba como una nueva aventura. «Sí, estoy segura de que tendrá muchas historias que contarte», dijo Emily con una sonrisa, aunque en el fondo sentía una fuerte ansiedad. ¿Realmente podrían cerrar esa brecha de 10 años? ¿Funcionaría convivir de nuevo con su madre? Aún con las dudas, Emily decidió creer en los lazos familiares. Iba a darle la bienvenida a este nuevo capítulo de su vida. 3 días después, por la tarde, Emily estaba de pie frente a la puerta principal, esperando la llegada de su mamá. Michael había salido temprano del trabajo para estar en casa, y Sofía, al regresar de la escuela, se cambió de ropa de inmediato para recibir a su abuela. El corazón de Emily estaba hecho un nudo. Ansiedad por volver a ver a su madre después de tanto tiempo,
pero también el sentido de responsabilidad por cuidar de ella en su enfermedad. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube, desde tu casa? Eso fue exactamente lo que logré contando historias. Sin mostrar mi cara, sin usar mi voz. Si da curiosidad, revisa el enlace en la descripción. En ese momento, una camioneta blanca se detuvo frente a la casa. Del asiento del conductor bajó un trabajador de un servicio de atención médica. Y desde el asiento trasero, apareció la figura de su madre, Margaret, sentada en una silla de ruedas. Emily soltó un leve jadeo. En sus recuerdos de cuando tenía 10 años, Emily recordaba a su madre como una mujer fuerte, digna, siempre con la espalda bien recta. Pero lo que ahora tenía frente a ella era una señora mayor, con las mejillas hundidas, el rostro pálido y un evidente aspecto de enfermedad. «Mamá», susurró Emily mientras corría hacia ella y le tomaba las manos mientras seguía sentada en la silla de ruedas. Las manos de Margaret estaban sorprendentemente frías, huesudas. «Emily, gracias. De verdad, gracias», murmuró Margaret con voz débil, muy distinta a su tono autoritario de antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Emily sintió que los suyos también se humedecían. Todo el rencor del pasado comenzaba a desvanecerse. «Abuela», gritó Sofía, corriendo llena de emoción. Se agachó junto a la silla de ruedas y miró con atención el rostro de Margaret. «Debes ser tú, Sofía, qué niña tan hermosa», dijo Margaret mientras acariciaba su mejilla con una mano temblorosa. Su expresión cambió, por primera vez en años. Emily vio dulzura en la mirada de su madre. «Sofía, la abuela está cansada, háblale despacito». «Sí», le dijo Michael con suavidad. La niña asintió con una sonrisa. «Abuela, te quiero enseñar mi cuarto, pero si quieres, puede ser otro día». Margaret sonrió con ternura. Esa sonrisa le trajo a Emily un recuerdo lejano, de cuando era niña y su madre sonreía igual. Habían acondicionado el cuarto de visitas en la planta baja como habitación para Margaret. Ya estaba lista la cama, el equipo médico necesario, y desde la ventana se veía una hermosa vista del jardín. Margaret miró a su alrededor con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por prepararme un lugar tan bonito, a pesar de todo lo malo que les hice». Emily le tomó la mano con fuerza y dulzura. «Mamá, todo eso ya quedó atrás. Solo enfócate en ponerte mejor». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la familia se sentó junta a la mesa, los cuatro. Margaret casi no pudo comer, pero se le notaba feliz al escuchar las pláticas familiares. «Sofía, ¿cómo vas en la escuela? ¿Tienes alguna materia favorita?» «Me gustan las matemáticas y el arte. Tengo una tarea donde tengo que dibujar a mi familia. ¿Puedo incluir a la abuela también?» «Claro que sí, mi amor», respondió Margaret con los ojos húmedos. «Sería un honor para mí». Emily observó esa escena con el corazón apretado. Tal vez su madre sí había cambiado. Desde el día siguiente, Emily se dedicó de lleno a cuidar de su mamá. Le daba sus medicinas, la ayudaba a comer y la acompañaba a todas sus citas médicas. Margaret, por su parte, siempre le agradecía y se preocupaba por no ser una carga. «Emily, tú también trabajas, ¿verdad? No te preocupes tanto por mí». «Está bien, mamá, trabajo desde casa». Emily era diseñadora gráfica freelance, y gran parte de su trabajo lo hacía desde su estudio en casa. Incluso cuidando a su madre, lograba sacar adelante sus proyectos. Una semana después, más o menos, Margaret la llamó a su habitación. «Emily, siéntate», dijo Margaret con voz suave. «Hay algo de lo que quiero hablar contigo». Emily se sentó en la silla junto a la cama de su madre. Margaret le tomó la mano con sus dedos delgados y fríos. «Sobre lo que pasó hace 10 años. Quiero decirte que lo siento mucho. Me equivoqué al oponerme a tu matrimonio y por haber dicho cosas feas sobre Michael». Emily se quedó pasmada. Su madre nunca se había disculpado así, tan directamente. «Michael es un buen hombre, de verdad. Se nota que te quiere mucho. Y Sofía, es una niña hermosa. Has formado una familia linda, hija». «Mamá». Yo era terca, mandona. No soportaba que las cosas no salieran como yo quería. Pero, enfermarme, estar sola tanto tiempo, me hizo ver lo que en realidad importa. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Margaret. Emily también tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, yo también me equivoqué. Debimos hablar más. Estar 10 años sin vernos fue demasiado». «No, tú hiciste bien. Con esa distancia, yo pude reflexionar. Tal vez fue tarde, pero...». Madre e hija se abrazaron.
dejando salir todo ese dolor que habían guardado durante tantos años. A partir de ese momento, la relación familiar comenzó a sanar. Margaret empezó a contarle historias del pasado a Sofía, y hasta se ponían a dibujar juntas. Emily también compartía fotos de su infancia, y entre las tres reían al recordar viejos tiempos. Pero no todo era perfecto. Había cosas que empezaban a inquietar a Emily. Algunas noches, escuchaba ruidos raros que venían del cuarto de su madre. Al principio pensó que era ella yendo al baño, pero en ocasiones los ruidos eran demasiado suaves, casi como si alguien caminara con cuidado. Además, Margaret empezó a olvidar con más frecuencia sus medicinas. Y cuando Emily se lo hacía notar, su madre solo decía: «Ay, perdón, se me pasó». Pero había algo más en su cara, como si escondiera algo, una emoción difícil de leer. «¿Cómo te sientes, mamá?», le preguntó Emily un día. «Te ves un poco mejor». La reacción de Margaret fue inmediata. Puso cara de susto. «No, no, todavía no». El doctor también lo dijo. «No, que debo seguir reposando». Esa expresión tan nerviosa le provocó a Emily una inquietud en el pecho. Aún así, intentó convencerse de que era solo el cansancio. Al final, el estado de una persona enferma va y viene. Tal vez solo estaba cansada ella misma de preocuparse tanto. Michael también notó algo raro. «Tu mamá se ve con mucha más energía últimamente. Hasta come mejor». «Sí», respondió Margaret con una sonrisa débil. «Gracias a ustedes, pero sigo preocupada por mi corazón. No debo esforzarme mucho». Michael le sonrió, pero hubo algo en la forma en que lo dijo, algo que no sonaba del todo sincero. Aún así, pensó que quizá eran cosas normales del proceso de recuperación y prefirió no ahondar. La única que disfrutaba sin sospechar nada era Sofía. Cada tarde, al regresar de la escuela, se iba directo al cuarto de su abuela a contarle todo lo que había hecho ese día. Ya era su rutina diaria. Y Margaret parecía disfrutar de verdad esos momentos con su nieta. «Abue, ¿por qué no hacemos un picnic este fin de semana todos juntos?», preguntó Sofía con una sonrisa entusiasta. «Eso suena muy bonito», Sofía respondió Margaret con dulzura, «pero la abuela está en silla de ruedas». «No importa, hay un parque al que se puede entrar con silla de ruedas. Papá lo buscó para nosotros». Margaret mostró una expresión un poco preocupada, pero enseguida sonrió. «Bueno, entonces, si hace buen clima, vamos». Emily sintió una pequeña esperanza de que su relación con su madre realmente se estaba reparando. Sabía que tomaría tiempo cerrar la brecha de 10 años, pero compartiendo momentos así como familia, creía que podrían recuperar sus verdaderos lazos. Sin embargo, aproximadamente 3 semanas después de que comenzaron a vivir juntas, Emily notó cambios en el comportamiento de Sofía. Ya no corría al cuarto de su abuela como antes y a veces tenía una expresión inquieta. Emily se preocupó, pero pensó que quizás era solo cuestión de tiempo para que su hija se acostumbrara al nuevo ambiente. Una noche, mientras Emily estaba en la cocina dejando listo el desayuno del día siguiente, Sofía apareció en pijama. El reloj marcaba las 10 en punto. «Sofía, ¿qué haces levantada? Ya es hora de dormir». «Mamá», dijo Sofía jalando la manga de su madre, con cara de duda. Emily notó que las manitas de su hija temblaban un poco. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Te duele la pancita?». «No». Sofía bajó la voz, como si no quisiera que nadie más la oyera. «Mamá, la abuela, hay algo raro». Emily se agachó para quedar a la altura de su hija, hablándole con voz suave. «¿Qué cosa rara, mi amor? ¿Qué viste?». «Durante el día dice que está muy cansada y se queda en la silla de ruedas, pero en la noche, la he visto caminar, como si nada». Emily frunció el ceño, confundida. El doctor había sido claro sobre los problemas cardíacos y pulmonares de su madre, que le dificultaban moverse, pero, caminar un poquito en la noche, para ir al baño o algo así, ¿no podía ser parte de una mejora? Quizás la abuela está mejorando poco a poco, ¿no crees? Eso sería bueno. Pero Sofía no parecía convencida. «Mamá, también la escuché hablando por teléfono. Dijo algo como, según el plan». Las palabras de Sofía sembraron una pequeña duda en el corazón de Emily. Sin embargo, también pensó que quizás su hija de 8 años había malentendido algo. «Tal vez solo tuviste un mal sueño, Sofía. La abuela está enferma y la estamos cuidando, ¿recuerdas?». Sofía parecía querer decir algo más, pero se quedó callada. Emily la abrazó con fuerza. «Todo está bien, mi amor. La abuela es familia, no tienes que preocuparte». Esa noche, incluso después de haberse metido en la cama,
Emily no podía quitarse de la cabeza lo que su hija le había dicho. Pensó en contarle a Michael, pero luego se arrepintió. No quería empezar a desconfiar de su madre solo por algo que quizá su hija había imaginado. A la mañana siguiente, Margaret apareció en el comedor como siempre, sentada en su silla de ruedas. Su rostro seguía pálido y apenas probó el desayuno. ¿Cómo te sientes hoy, mamá? No muy bien, respondió con voz débil. Tampoco pude dormir bien anoche, comentó Margaret con una sonrisa débil. Emily se sintió avergonzada por haber dudado de las palabras de su hija. Frente a ella tenía, al fin y al cabo, a una madre que parecía enferma. Sin embargo, esa misma noche, Emily presenció algo muy extraño. Se despertó con sed a medianoche y fue a la cocina por un vaso de agua. Mientras caminaba por el pasillo, notó una luz tenue que salía del cuarto de su mamá. Al asomarse por la rendija de la puerta, vio a Margaret hablando por teléfono. Sí, todo va perfecto. Si me tardo un poquito más, van a confiar totalmente en mí, decía con una voz firme y segura. Nada que ver con el tono débil del día. Emily contuvo el aliento. Linda, no te preocupes. Ya conseguí una copia de la escritura de la casa. Ahora solo me falta practicar la firma. Linda, era la hermana de su madre, la tía de Emily, otra de las que se había opuesto a su boda. Sí, ya ubiqué dónde está la caja fuerte. Puedo revisarla cuando Michael se encierra a trabajar en el estudio cada noche. A Emily se le heló la sangre. Su madre estaba buscando la caja fuerte, hablando de la escritura, y practicar la firma solo podía significar una cosa. Pronto tendré esta casa y todos los bienes, dijo Margaret, mientras se levantaba y caminaba con ligereza por la habitación. La silla de ruedas permanecía abandonada en un rincón. Emily se tapó la boca con las manos temblorosas y regresó a su cuarto sin hacer ruido. El corazón le latía a 1000 por hora. Sofía tenía razón. Su madre fingía estar enferma y los estaba engañando. A la mañana siguiente, Emily se comportó como si nada, pero su mirada hacia Margaret había cambiado por completo. En la mesa vio cómo su mamá fingía tomar la medicina y luego la escupía discretamente en la servilleta. Mamá, te veo de buen humor hoy, comentó Emily, probándola. Por un instante, Margaret puso cara de susto. No, para nada, respondió llevándose la mano al pecho. Siento una opresión horrible. A Emily le pareció pura actuación. En cuanto Michael se fue al trabajo y Sofía a la escuela, decidió disculparse con su hija. Ella había visto la verdad antes que nadie. Al mediodía, cuando Margaret dijo que iba a dormir la siesta y cerró la puerta, Emily reunió valor. Cuando Sofía regresó de clases, su mamá la llamó. Sofía, lo de anoche, perdóname, debí creerte. Mamá, ¿si está pasando algo raro con la abuela?, preguntó la niña con los ojos muy abiertos. Vamos a averiguarlo juntas, pero es nuestro secreto, ¿de acuerdo? A las 3 de la tarde, la puerta del cuarto de Margaret seguía cerrada. Emily y Sofía se acercaron en silencio. La puerta había quedado apenas entreabierta. Miraron dentro, y se quedaron paralizadas. Margaret caminaba con energía, teléfono en mano. Sobre el escritorio había montones de papeles, copias de la escritura de la casa, estados bancarios y decenas de hojas donde se veía claramente que había estado practicando la firma de Emily. Linda, no te preocupes. En una semanita más todo va a salir tal cual lo planeamos, decía Margaret con una voz fuerte y hasta intimidante. Nada que ver con la mamá frágil que fingía ser de día. Emily es tan ingenua, añadió, torciendo los labios con desprecio. Después de 10 años sin verme, con llorar tantito y fingir que estoy enferma, se creyó todo. Emily se quedó muda del shock. Sí, el diagnóstico del doctor también es falso, pero quedó de lujo. ¿A poco no? Cada peso que pagué valió la pena, dijo Margaret, alzando un folder con el reporte médico falso y mirándolo con satisfacción. Mi idea es quedarme con esta casa y con las acciones de la empresa de Michael, todo. Esa vida feliz que Emily me quitó, ahora la voy a recuperar, soltó con frialdad. Sofía dejó escapar un jadeíto. Emily le apretó la mano y, en voz bajita, le indicó que salieran de ahí. Subieron las escaleras con cuidado de no hacer ruido y se metieron al cuarto de Emily. En cuanto cerraron la puerta, Sofía se lanzó al pecho de su mamá y rompió en llanto. Emily la abrazó temblando. Entre miedo y desesperación, el amor que creía haber recuperado de su madre era una mentira. La enfermedad, un teatro, todo era un engaño calculado. Mamá, tengo miedo. La abuela, ya no parece abuela, sollozó Sofía. Las lágrimas de Emily brotaron al escucharla. Su hija de 8 años entendía la gravedad mejor que cualquier adulto. Tranquila, Sophie, yo te voy a cuidar. Tenemos que hablar con tu papá, dijo Emily.
sacando el celular con manos temblorosas. Tenía que avisarle a Michael y pensar en un plan. Aunque no sabía ni por dónde empezar, su mamá no estaba enferma. El cariño era falso y su objetivo eran los bienes de la familia. La desconfianza que sintió 10 años atrás resultó tener fundamento. Los lazos de sangre no siempre significan amor verdadero. En ese momento escucharon pasos abajo. Margaret había salido de su cuarto. Emily y Sofía contuvieron la respiración. Primero necesitaban pruebas. Luego tendrían que defender a la familia. Aquella noche, cuando Michael llegó, Emily lo llevó al estudio. Sofía fingía hacer la tarea en su cuarto. Aunque temblaba de miedo, Emily le contó todo a su esposo. No lo creo. ¿Tu mamá? Michael se dejó caer en la silla. Recordaba la oposición de Margaret al matrimonio, pero jamás imaginó que fuera tan calculadora y mala. Michael, necesitamos pruebas sólidas, dijo Emily con firmeza. Sofía y yo lo vimos con nuestros propios ojos. Mamá está perfectamente sana y todo es actuación. Aún así, para hacer algo legalmente, necesitamos evidencia física, grabaciones, documentos, respondió Michael, sereno, como director de una empresa de ti. Su lógica siempre iba antes que la emoción. Entonces reunamos pruebas, decidió Emily. Voy a poner una cámara oculta y grabar el comportamiento real de mamá. Al día siguiente, Michael salió a trabajar y compró una microcámara. Mientras tanto, Emily siguió cuidando a Margaret como si nada hubiera pasado. Margaret seguía sentada en su silla de ruedas, manteniendo su papel de mujer débil. Emily, hijita, siento mucho haberte causado tantos problemas. No digas eso, mamá, somos familia, ¿no? Respondió Emily, mientras le tomaba la mano con una sonrisa fingida, tratando de ocultar el rechazo que sentía por dentro. Le dolía tocar esas manos sabiendo que eran las mismas con las que había planeado robar todo lo que su familia había construido. Esa misma noche, Michael instaló una cámara oculta cerca del cuarto de Margaret. El pequeño aparato quedó escondido detrás de una repisa, perfectamente ubicado para grabar todo lo que sucediera en la habitación. A la mañana siguiente, toda la familia se sentó a revisar lo que se había grabado. Lo que vieron los dejó helados. A las 11 de la noche, Margaret se levantó de la silla de ruedas como si nada y empezó a caminar por el cuarto con total normalidad. Puso unos documentos sobre el escritorio y comenzó a practicar la firma de Emily. Luego se la pasó un buen rato hablando por teléfono. Linda, también ya revisé lo que hay dentro de la caja fuerte. Hay certificados de acciones, pólizas de seguro, está todo ahí, decía con voz firme y segura. Nada que ver con la voz temblorosa que usaba de día. Ya puedo imitar la firma de Emily a la perfección. Planeo firmar los papeles de la propiedad la próxima semana. En la grabación, Margaret hablaba con una expresión de burla y superioridad. Esa niña es bien tonta. 10 años sin verme y con tantito llanto y enfermedad falsa. Me lo creyó todo. Está tan clavada en los lazos familiares que ya perdió la cabeza. Emily miraba el video llorando. Sofía temblaba, abrazada al regazo de su papá. Ya fue suficiente, dijo Michael apagando la grabación. Vamos a la policía. Antes quiero enfrentarla, dijo Emily levantándose. Quiero decirle que sabemos la verdad. Quiero preguntarle por qué lo hizo. Es muy peligroso. Estaré bien, tú vas a estar conmigo, y tenemos pruebas. Ya no tengo miedo. Esa noche, Emily tomó su celular y llamó a su tía. Tía linda, soy Emily. Necesito hablar contigo de algo importante sobre mamá. ¿Puedes venir esta noche a la casa? La voz de Linda temblaba al otro lado de la línea. Emily, ¿qué está pasando? ¿Por qué así de repente? ¿Es por la enfermedad de tu mamá? Queremos tener una reunión familiar. Mamá también quiere verte. Una hora más tarde, Linda llegó. Era más bajita que Margaret, pero tenía la misma mirada fría. Emily, ¿cómo está tu madre? Justo eso vamos a discutir, respondió Emily, guiando a Linda hacia la sala. Michael y Sofía también estaban ahí. Margaret, como siempre, sentada en su silla de ruedas, fingiendo debilidad. ¿De qué trata esta reunión familiar?, preguntó Margaret con una voz débil y preocupada. Sobre tu enfermedad, mamá, respondió Emily con tranquilidad. Entonces colocó una tableta sobre la mesa y reprodujo el video grabado. En cuanto la imagen de Margaret caminando por la habitación y hablando con voz segura apareció en la pantalla, tanto ella como Linda se pusieron pálidas. ¿Qué es eso?, balbuceó Margaret, intentando fingir pánico, pero esta vez, su actuación ya no servía de nada. Por favor, explícamelo, mamá, dijo Emily con voz tranquila, pero llena de coraje contenido.
¿Por qué fingiste estar enferma y nos mentiste? ¿Por qué estás tratando de quedarte con los bienes de nuestra familia? Hubo un silencio pesado, hasta que la expresión de Margaret cambió. La máscara de madre frágil se cayó, dejando ver a la verdadera mujer, fría, calculadora y sin remordimientos. Vaya, me descubrieron, dijo con una sonrisa torcida mientras se ponía de pie con total normalidad. Caminó con paso firme y altivo. Nada que ver con alguien enferma. Sí, todo fue una farsa. La enfermedad, el arrepentimiento, el amor, todo puro teatro. Linda, que hasta ese momento había guardado silencio, también levantó la cara con una expresión desafiante. Tú no entiendes, Emily, no sabes lo mucho que hemos sufrido. ¿Sufrido? Emily la miró con incredulidad. Tuvieron una vida tranquila, una buena casa, vivieron cómodamente. ¿De qué sufrieron? Pero nosotras no tenemos nada, explotó Margaret. Hace 10 años me dejaste, te alejaste de la familia y fuiste feliz por tu cuenta. Eso fue porque, intentó hablar Emily, pero Margaret la interrumpió bruscamente. Cállate, no tienes idea de lo que se siente estar sola, abandonada, sin un centavo, no entiendes nada, y ahora solo estoy recuperando lo que me pertenece. Esta casa, el dinero, también son míos. ¿Qué tienes derecho? Michael se puso de pie. No tienes ningún derecho, esto es fraude. ¿Fraude? Rió Margaret con desprecio. Solo apelé a los sentimientos familiares. Emily fue una ingenua. Mamá, Emily rompió en llanto. Yo te amaba, me preocupaba sinceramente por ti. Amor, no me hagas reír. Después de ignorarme 10 años, ¿vienes a hablar de amor? Aún así, sigues siendo mi madre. Tenemos lazos de sangre. Margaret bufó con desprecio. ¿Lazos de sangre? Eso no significa nada. Solo el dinero y el poder dan verdadera felicidad. Sofía, con voz bajita, dijo. Abuela, nosotros sí te queríamos. Margaret volteó a verla, sin emoción. Eres una niña linda, pero el amor no paga las cuentas ni pone comida en la mesa. Ya fue suficiente, dijo Michael, sacando su celular. Voy a llamar a la policía. Espera. Linda se levantó de golpe, nerviosa. Podemos hablarlo, resolver esto en familia, sin meter a la policía. No hay nada que discutir, respondió Emily con firmeza, negando con la cabeza. Mamá, ya no eres mi familia. El lazo de sangre no significa nada si no hay amor, respeto ni confianza. Margaret, en su desesperación, intentó su último truco. Emily, por favor, piénsalo. Aún soy tu madre. Todavía podemos ser una verdadera familia. No, respondió Emily con firmeza. Una verdadera familia se ama, se cuida y se respeta. Tú no tienes nada de eso. Michael empezó a marcar a la policía. Margaret y Linda palidecieron. Sus rostros cambiaron al ver que su plan había fracasado por completo. La policía llegó en menos de media hora. Margaret y Linda fueron arrestadas por intento de fraude y falsificación de documentos. Durante la investigación se descubrió que ambas tenían deudas enormes por apuestas, y que habían engañado a otros familiares en un esquema de fraude que llevaban años planeando. La supuesta enfermedad de Margaret era completamente inventada, y el diagnóstico médico que mostró era falso y ya había sido usado en otros fraudes. 3 meses después se llevó a cabo el juicio. Linda recibió una condena de prisión y fue sentenciada a 2 años de cárcel. Margaret obtuvo una sentencia suspendida por ser su primera vez y por consideración a su hija, pero tuvo que someterse a tratamiento en un centro especializado. El día de la sentencia, Emily tuvo una última reunión con su madre, Margaret, sentada detrás del cristal transparente de la sala de visitas. Todavía intentaba justificar sus actos. Emily, estaba pensando en ti, dijo Margaret con voz débil. Mamá, ya basta, interrumpió Emily en voz baja. Ya no puedo verte como mi madre. Aunque tengamos lazos de sangre, sin lazos de corazón no hay familia. No eres mi madre. Margaret escupió con rabia. Te repudio. No quiero volver a verte jamás. En lugar de tristeza, Emily sintió alivio. Con esas palabras, se liberó completamente de la carga que significaba tener una madre así. Después de eso, comenzaron a llegar varias cartas llenas de resentimiento de Linda desde la prisión. Cartas que decían cosas como, solo estaba siguiendo a mi hermana. ¿Cómo puedes abandonar a la familia? Pero Emily las tiró todas sin siquiera leerlas. 6 meses después de todo, en una tarde de primavera, Emily estaba plantando flores en el jardín con Sofía, su hija, que ahora tenía 9 años. Ya se había recuperado de aquella experiencia aterradora y ahora valoraba mucho más los lazos familiares. Mamá, ¿la abuela estaba realmente enferma?
Preguntó Sofía mientras removía la tierra. No estaba enferma físicamente, respondió Emily con ternura. Estaba enferma del corazón, una enfermedad que solo la hacía pensar en engañar y lastimar a las personas. ¿Y ahora está mejor? No lo sé, pero a nosotros no nos importa. Nosotros tenemos una familia de verdad. En ese momento, Michael llegó del trabajo. Al ver a su esposa e hija en el jardín, se acercó con una sonrisa. ¿Qué están plantando hoy? Girasoles, papi, respondió Sofía feliz. Cuando llegue el verano, van a florecer flores grandes. Michael levantó a su hija y puso su mano en el hombro de Emily. Los tres miraron la puesta de sol más allá del jardín. Somos la verdadera familia, ¿verdad?, murmuró Emily, tomando la mano de su marido. Así es, respondió Michael abrazándola con suavidad. Los lazos de sangre no lo son todo. Amarnos, apoyarnos y confiar unos en otros. Ese es el verdadero vínculo familiar. Sofía, atrapada entre sus padres, dijo bajito. Siempre estaremos juntos, ¿verdad? Claro que sí, respondieron Emily y Michael al unísono. Esa noche, la familia de tres se sentó alrededor de la mesa para cenar. No eran 4 como antes, sino 3, pero entre esos 3 había amor genuino y confianza sincera. ¿Qué tal si hacemos un picnic este fin de semana?, sugirió Michael. Los ojos de Sofía se iluminaron de inmediato. Eso suena genial. Vamos a preparar cajas de comida, hagámoslo. Emily sonrió. Pasemos momentos bonitos, como una familia de verdad. Afuera, las semillas de girasol que habían plantado en el jardín esperaban tranquilas su momento de brotar en la cálida tierra de primavera, así como esa familia que había superado tantas dificultades. Esas semillas seguramente florecerían en hermosas flores con el paso del tiempo. Los verdaderos lazos familiares, hechos de amor y confianza, y no solo de lazos de sangre, nunca serían vencidos por ninguna prueba.